Pues muy buenos días, muy buenas tardes para quienes se conectan de otros lugares de América Latina. Estamos en una sesión más del Seminario Permanente de Derecho a Animales y Filosofía. Y para mí hoy de verdad es un gran gusto poderle dar la bienvenida a un profesor, a un investigador al que yo admiro muchísimo y que aparte, bueno, he tenido la fortuna de ser su alumna en algunos cursos y diplomados y que es un experto en teoría crítica y estudios críticos animales. Me parece que ese es un enfoque que es más que pertinente para los temas que estamos discutiendo. Y bueno, me voy a permitir leer una síntesis curricular del doctor, el doctor Iván Darío Ávila Gaitán. Es doctor en filosofía de la Universidad de los Andes, magíster en filosofía y en estudios culturales por la misma universidad. Cuenta con un postdoctorado en filosofía en la Universidad de San Buenaventura. Es investigador en el área de estudios críticos animales. También es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Es parte del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, del Núcleo Internacional en Pensamiento y Epistemología Ambiental, de la Red Internacional de Biopolítica y del Grupo de Investigación en Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Glosario de Resistencia Animalista, La Cuestión Animalista, que es un excelente texto, una compilación que yo les recomiendo mucho, Rebelión en la Granja, Biopolítica, Zootecnología y Domesticación, y de la isla del Doctor Moreau al planeta de los simios, la dicotomía humano-animal como un problema político. Es también especialista en ética, política y derecho animal, ecología política, biopolítica y estudios críticos animales, y actualmente integra el Comité de Bioética del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Así que sin más, doctor, nuestro agradecimiento por participar hoy con nosotros y tienes tú el uso de la voz. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Rosa María, por esa presentación. Debo decir que también me siento bastante contento de que me hayas invitado a este espacio y bueno, que yo siento una gran afinidad con tu propio trabajo y también te admiro mucho. Bueno, dicho esto, yo quisiera presentar aquí el producto de una investigación de más o menos 2 años, de casi 2 años. El producto de esta investigación va a salir publicado en un libro, en una compilación que se titula Animales y Cambio Climático. No estoy seguro exactamente de cuándo vaya a salir, pero va a salir pronto. Y bueno, quisiera compartirles una síntesis de ese capítulo del libro, de este producto de investigación, de esta larga investigación. Y el capítulo del libro se titula Fundamentos Spinozianos para una ciudadanía total, humana, animal, es decir, humana, animal y de la tierra. Aquí ya deben estar viendo el documento, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues no, no voy a leer todo el capítulo del libro, pero sí voy a permitirme leer algunos fragmentos para que se den una idea de lo que está aquí en juego. Pero el punto, para aclararlo de entrada, está en pensar, o sí, radica en pensar la posibilidad de una ciudadanía total, o como también aparece aquí en el texto, una cosmopolítica, es decir, una ciudadanía tanto humana como animal y de la tierra en general, a partir de los fundamentos de la filosofía de Spinoza, ¿no? De un filósofo del siglo XVII, pero que creo que en muchos sentidos sigue siendo o permanece bastante vigente. Bueno, entonces dicho esto, me va a permitir leer. Si de repente quieren que aclare algo en la medida en que voy leyendo, pues no se preocupen, me pueden intervenir, no hay problema. Spinoza argumenta, Spinoza argumenta que la idea de causa final asociada a la clásica naturaleza de las cosas, es decir, dada a priori en consonancia con el orden entero del cosmos, es ocasionada por la fetichización o independización del efecto generado por las afecciones de determinados entes sobre nuestros cuerpos. Bueno, esto puede sonar un poquito denso de entrada, pero ya lo voy a explicar a continuación.
Por otro lado, ya que nuestros cuerpos experimentan sensaciones agradables, desagradables y valoran lo que es útil de acuerdo con su propia potencia, las causas finales, la naturaleza de las cosas y los universales se establecen como si la realidad y sus entes fueran agradables, es decir, buenos, desagradables, es decir, malos, y útiles o inútiles en sí mismos, antes que respecto a nuestros cuerpos. Finalmente, ignorantes de nuestros condicionamientos, los seres humanos solemos considerar nuestros deseos como manifestación de una voluntad libre que, asimismo, es fetichizada y extrapolada a uno o varios seres supremos imaginarios, Dios o dioses, quienes habrían creado arbitrariamente cada cosa con su respectiva naturaleza, finalidad y utilidad. Dos puntos. Los ojos para ver o los dientes para masticar, por ejemplo, pero también, abro comillas, las hierbas y los animales para alimentarse, el sol para iluminar, el mar para criar peces, cierro comillas. Esta cita es extraída de la Ética de Spinoza, como la que sigue a continuación. En suma, se trata de un proceso que hace que los seres humanos, abro comillas, consideren todas las cosas de la naturaleza como si fuesen medios para conseguir lo que les es útil, cierro comillas. Teniendo en cuenta lo anterior, el lugar de los animales en la filosofía de Spinoza resulta cuando menos desconcertante. Es evidente que este autor expresa toda una modernidad temprana capaz de cuestionar el orden teleológico, jerárquico y divino del cosmos, en el que unas criaturas han sido hechas o existen en función de otras. Uno de los principales contendientes acá es, por supuesto, Aristóteles. Platón se da por descontado, pero también las teologías hebreas y cristianas predominantes en las Provincias Unidas del siglo XVII. Spinoza niega vehementemente que los animales estén hechos para alimentarnos o que el mar se encuentre dispuesto para criar peces. Más aún, asume que cada una de esas singularidades vivientes tiene su propia naturaleza inmanente o potencia, y que si pensamos que su naturaleza existe en función de la nuestra, es sólo debido a que independizamos el efecto generado por las afecciones de determinados animales sobre nuestros cuerpos. Mientras Aristóteles asevera en el libro primero de la Política que los animales domésticos o salvajes están hechos para nuestra utilidad, Spinoza arguye que sus vidas solo responden a su propia naturaleza inmanente o potencia singular, y que si pensamos que poseen una naturaleza en función de la nuestra, es solo porque les hemos encontrado una utilidad, no a la inversa. Abro comillas. Cada cual juzga las cosas según la disposición de su cerebro, o más bien, toma por realidades las afecciones de su imaginación. Cierro comillas. En ese mismo sentido, Spinoza confronta la clásica definición aristotélica del ser humano como animal racional y otras similares. Cito nuevamente a Spinoza en la Ética. Dice Spinoza, quienes, por ejemplo, hayan reparado con admiración más que nada en la bipedestación humana, entenderán por la palabra hombre un animal de posición erecta. Pero quienes están habituados a considerar otra cosa, formarán de los hombres otra imagen común, a saber, que el hombre es un animal que ríe, un bípedo sin plumas, un animal racional, y de esta suerte formará cada cual, según la disposición de su cuerpo, imágenes universales acerca de las demás cosas. Los filósofos de la tradición imperante en Occidente, empezando por Platón y Aristóteles, no habrían hecho otra cosa que exaltar y fetichizar aquello que les ha impresionado de los seres humanos, bipedestación, racionalidad, sociabilidad, etc., convirtiéndolo en un universal que se presenta como científico cuando es solo un producto de la imaginación, a saber, de aquello que más estimula sus propios cerebros. No obstante, según Spinoza, abro comillas, la perfección de las cosas debe estimarse por su sola naturaleza y potencia, y no son más o menos perfectas porque deleiten o ofendan los sentidos de los hombres, ni porque convengan o repugnen a la naturaleza humana. Cierro comillas. En suma, cualquier existente, sea humano o no, posee una naturaleza inherente y solo responde a la singularidad de su propia potencia. Spinoza está negando no solo la idea clásica de la naturaleza de las cosas, incluyendo la naturaleza humana,
en tanto universal, sino a su vez, pues obviamente, toda causa final, para decirlo en términos aristotélicos, y por lo tanto que unos seres estén hechos por naturaleza para otros. Y lo que nos dice es que sencillamente tenemos un montón de cuerpos singulares, y esos cuerpos singulares se definen por su propia potencia, ¿no? Por su naturaleza, pero su naturaleza inmanente, inherente, y que no son ni buenos ni malos de entrada. Nada está hecho de antemano para la satisfacción o utilidad de otro, ni existen naturalezas o formas en un sentido aristotélico o platónico a las cuales debamos plegarnos. Podría pensarse entonces que Spinoza deduce de esto la necesidad de relacionarnos de un modo no instrumental o no utilitario con el resto de la naturaleza, incluyendo a los animales, y que tal actitud iría acompañada del reconocimiento de valor inherente de cada existente en la medida en que todo ente responde a su naturaleza inmanente y a su propia potencia singular. Eh, Sin embargo, en la parte cuarta de la ética, Spinoza apunta a lo siguiente. Aquí viene la mala noticia, y es que Spinoza, si bien niega la idea clásica de la naturaleza de las cosas, en torno a la naturaleza de las cosas, niega las causas finales, que unas cosas estén hechas para otras, eh, eso no lo lleva directamente a valorar inherentemente a cada existente. Vamos a ver qué es lo que dice Spinoza entonces sobre los animales. En su virtud es evidente que leyes como la que prohibiera matar a los animales estarían fundadas más en una vana superstición y en una mujeril misericordia que en la sana razón. Este es el Spinoza detestable. Pues la regla según la cual hemos de buscar nuestra utilidad nos enseña sin duda la necesidad de unirnos a los hombres, pero no a las bestias o a las cosas cuya naturaleza es distinta de la humana, lo cual no parece contradictorio con lo que acabo de explicar. Sobre ellas tenemos el mismo derecho que ellas tienen sobre nosotros, o mejor aún, puesto que el derecho de cada cual se define por su virtud, o sea, por su poder, resulta que los hombres tienen mucho mayor derecho sobre los animales que estos sobre los hombres. Y no es que niegue que los animales sientan. Aquí de fondo hay una discusión con Descartes o Descartes, como le quieran decir, que ahorita la desarrollaremos más adelante. Lo que niego es que esa consideración nos impida mirar por nuestra utilidad, usar de ellos como nos apetezca y tratarlos según más nos convenga, supuesto que no concuerdan con nosotros en naturaleza y que sus afectos son por. Como queda evidenciado en este fragmento, Spinoza no solo no rechaza una actitud utilitaria o instrumental respecto al resto de la naturaleza, incluyendo a los animales, sino que además objeta la posibilidad de instaurar leyes que prohíban matar a los animales y usarlos o tratarlos como más nos apetezca o convenga. Igualmente, argumenta que si esto es así, se debe a que los animales no concuerdan con la naturaleza de los seres humanos. Pareciera, pues, que Spinoza ha cambiado todo para no cambiar nada. Él sería el gran alquimista gatopardista de la modernidad temprana. Ha cuestionado los conceptos clásicos de naturaleza humana, pluralidad de sustancias y causa final que históricamente han servido para legitimar la subordinación, explotación y sujeción de los animales y el resto de la naturaleza, pero para pasar a afirmar un llano uso y abuso sin ningún tipo de protección. Cuando Spinoza alude a la naturaleza humana, sin embargo, no se refiere a la concepción de naturaleza o forma aristotélico-platónica. Por ende, ningún ente existe por naturaleza para otro. En su filosofía monista solo existe una substancia con infinitos atributos, de los cuales conocemos dos, pensamiento y extensión. Al tiempo, esa substancia, también conocida como naturaleza naturante, se expresa de infinitos modos, que es a lo que se le denomina la naturaleza naturada. Los modos de existencia no son otra cosa que autoafecciones de la propia substancia, la cual se autoproduce y autoorganiza sin teleología, pues ella de nada carece, nada tiene que llegar a ser, simplemente es y afirma su infinita fuerza de existir.
En términos materialistas inmanentes, podría decirse que todo lo existente es expresión de una misma materia o naturaleza, y que esa materia o naturaleza, en tanto causa de sí, se autoproduce y autoorganiza de infinitas maneras. Los entes no se diferencian por su substancia, que siempre es la misma para todos, ni mucho menos a través de ideas producto de la imaginación como la de naturaleza o forma aristotélico-platónica. No hay nada en potencia que deba pasar al acto, ni una materia a la espera de adquirir forma. Tampoco una gran cadena del ser en la que unos entes estén hechos o existan para otros. Los entes se diferencian tan solo por su naturaleza inherente o inmanente, que equivale a su potencia singular y poder de actuar, es decir, de afectar y ser afectados. En síntesis, los entes se diferencian entre sí por lo que pueden hacer, por su poder de obrar, no por lo que a priori en un marco metafísico cosmológico sean. Entonces aquí básicamente estoy hablando de a qué hace referencia Spinoza cuando alude a la naturaleza humana. Cuando él alude a la naturaleza humana, no es que esté replegándose nuevamente sobre las ideas clásicas de naturaleza, de tradición platónica y aristotélica, sino que aquí la naturaleza básicamente se convierte en sinónimo de potencia vital, de la fuerza de existir que expresa cada ente, pero también se convierte en sinónimo del poder de obrar, de un poder de afectar y de ser afectado. Es así que se define la naturaleza de las cosas en Spinoza. Entonces, los seres humanos, en tanto entes singulares, tendrían una determinada potencia vital y un determinado poder de afectar y de ser afectados. Eh, entonces, vamos a ver a qué nos referimos con más detenimiento con esto. Eh, y aquí aparecen de nuevo los animales, ¿no? El resto de animales, los animales no humanos. Entonces, continúo leyendo. Las ranas, por ejemplo, en virtud del tipo de relaciones que constituyen sus cuerpos, son capaces de saltar en algunos casos hasta 150 veces su tamaño, mientras que en el caso de los seres humanos, el salto más alto registrado ha sido, con mucho entrenamiento, de 2,45 metros de altura. Parece que frente a las ranas, los humanos son unos impotentes saltadores. Empero, en contraste, ninguna rana ha logrado imaginar una metafísica como la de Aristóteles o los niveles de desarrollo tecnocientífico humanos actuales. Esto no hace a los seres humanos superiores, como tampoco las ranas se convierten en superiores a partir de su capacidad de salto. Por consiguiente, ¿cómo es que Spinoza pasa de la discordancia de naturaleza al uso instrumental de los animales? Entonces, como acabo de decir, lo que hay es diferencias en términos de la potencia vital y del poder de obrar, pero cómo de esa diferencia de naturaleza así entendida, pues pasa Spinoza a legitimar nuevamente el uso instrumental de los animales, ¿no? Eso no es para nada evidente. Entonces, vamos a mirar qué es lo que sucede allí. Si la diferencia de capacidades, naturaleza inmanente o potencia singular no significa superioridad o inferioridad natural, ¿cuál es el razonamiento que conduce a esa conclusión? La clave para responder estas interrogantes se encuentra en la definición séptima de la parte segunda de la ética, donde Spinoza define las cosas singulares de la siguiente manera, abro comillas. Entiendo por cosas singulares las cosas que son finitas y tienen una existencia limitada. Y si varios individuos cooperan a una acción de tal manera que todos sean a la vez causa de un solo efecto, los considero a todos ellos en este respecto como una cosa singular. Esa parte es muy importante, porque cosa singular no es que sea una cosa no compuesta. No, una cosa singular, de hecho, es una cosa compuesta, solo que esa cosa compuesta, en la medida en que pasa por ese proceso de composición, se convierte en causa de un mismo efecto. Entonces, repito, cosa singular no es cosa no compuesta. De hecho, las cosas singulares son siempre composiciones de cuerpos heterogéneos, pero de cuerpos heterogéneos que concuerdan de algún modo en naturaleza, en sus naturalezas inmanentes, inherentes. Entonces, vamos a seguir hablando de esto.
para ver a dónde nos lleva Spinoza con su argumento. Todo ente o cuerpo es expresión de una misma materia o substancia, que es la naturaleza naturante, por lo que es expresión de una existencia infinita e ilimitada, pero considerado de manera singular es finito y limitado. Adicionalmente, cada cuerpo es un compuesto de cuerpos capaz de componer cuerpos mayores, como sucede con el cuerpo humano, que en sí mismo es un compuesto, que es un compuesto de cuerpos como las células, pero también puede componer otros cuerpos, puede, perdón, componerse con otros cuerpos humanos para generar literalmente cuerpos políticos. En Spinoza, las relaciones de composición y descomposición entre los cuerpos que hacen parte de la naturaleza naturada resulta fundamental, pues si bien en virtud de que todos son expresión de una única substancia que afirma su fuerza de existir sin teleología, poseen una tendencia a perseverar en su propia existencia o conatus. Al ser cosas, al ser cosas singulares, finitas y limitadas, estos entes ven aumentada o disminuida su potencia vital y su poder de obrar en la medida en que entran en relaciones respectivamente de composición o descomposición con otros entes. Cosa singular, como ahorita decía, cosa singular no es sinónimo de cosa no compuesta. Por el contrario, las cosas singulares son compuestos de cuerpos que han logrado concordar en sus naturalezas al punto de considerarse causa de un solo efecto o causa de un mismo efecto. A saber, se trata de cuerpos que por su nivel de cooperación o composición, posibilitada por las concordancias de sus naturalezas, han logrado constituir una naturaleza común, una cosa singular distinta. Bueno, esto es muy importante porque lo que Spinoza nos está diciendo es que las diferencias entre entre los diversos entes no se establecen en términos de su substancia o en términos de su naturaleza, consideraran la naturaleza a modo platónico o aristotélico, sino que las diferencias de los diversos entes, de los diversos existentes, se establecen por su poder de obrar y por la intensidad de su potencia vital, de su fuerza de existir. Y que a su vez esos diferentes entes se componen y se entran en relaciones de composición y descomposición con otros entes, ¿no? Y en ese sentido, pues cada cuerpo es un compuesto de cuerpos que a su vez compone cuerpos mayores. Y que dada la naturaleza singular, inmanente, inherente de cada ente, pues esos cuerpos pueden entrar en relaciones justamente de composición. Y por lo tanto hay que entender muy bien en qué consiste la naturaleza de esos entes, de esos cuerpos que solemos llamar humanos, porque sólo así podemos entender la naturaleza del cuerpo político mismo, porque el cuerpo político no es otra cosa que un compuesto de cuerpos humanos que concordan en naturaleza, que concuerdan, perdón, en naturaleza, en esas naturalezas inmanentes, inherentes, es decir, en lo que sus cuerpos y mentes pueden hacer, pueden obrar, y en la intensidad de su fuerza de existir, de su conatos. Entonces, dicho esto, continúo con la lectura. La filosofía espinociana asume que toda cosa conocida, humana o no humana, es cosa pensante, pues el pensamiento es un atributo de la substancia de la cual todo ente existente es expresión. Entonces, claro, ya decíamos que en Spinoza solo existe una substancia, no hay pluralidad de substancias, una sola substancia o una sola naturaleza que se expresa de infinitos modos, en diferentes modos de ser o modos de existir. Son los diferentes entes. Pero esa única naturaleza, dice Spinoza, aunque tiene infinitos atributos, pues conocemos dos de ellos. De esa naturaleza, aunque tiene infinitos atributos, conocemos dos de ellos, que son el atributo pensamiento y el atributo extensión. Es decir, la naturaleza considerada en general es una naturaleza material, ese es el atributo extensión, es una naturaleza enteramente material, pero a su vez una naturaleza pensante, una naturaleza que tiene el atributo pensamiento. ¿Esto qué significa? Significa palabras más, palabras menos, y para decirlo en términos contemporáneos, significa que la naturaleza, esa única naturaleza existente que se expresa de infinitos modos, esa única naturaleza existente se autoafecta, es decir, se autoorganiza y autoproduce. ¿Mm? Y en esa autoorganización y autoproducción,
pues va produciendo a su vez, valga la redundancia, determinadas leyes, diría Spinoza, ¿no? Determinadas pautas, determinadas normas y también determinadas instituciones. Eh, entonces, lo que Spinoza nos está diciendo, repito, es que todo ente existente es un ente pensante, en la medida en que expresa el pensamiento que es característico de la naturaleza en general. Por lo tanto, no tenemos unos entes pensantes por un lado, por ejemplo, los seres humanos, y por otro lado, los animales y una naturaleza pasiva, muerta, que carezca de pensamiento. No, si los seres humanos pensamos, es porque expresamos el atributo pensamiento que es inherente a la naturaleza en general. Eh, pero repito, no solo los seres humanos pensamos. En general, los entes expresan el atributo pensamiento que es inherente a la naturaleza en general. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Descartes o Descartes en este punto se distanciaría radicalmente de Spinoza. Vamos a hacer una comparación entre los planteamientos de Descartes y los de Spinoza. Pues para él, es decir, para Descartes, la res extensa, es decir, todo lo existente que no sea Dios y el ser humano, carece de pensamiento inherente. Y si la res extensa posee unas leyes, se trata de leyes determinadas por el entendimiento infinito de un Dios creacionista trascendente que la pone a operar a la manera de una máquina reaccional y de leyes que podemos encontrar a partir del uso de la razón, pues estas han sido impresas en las almas humanas por Dios, quien se expresa en el lenguaje de las matemáticas y la geometría. Con Descartes tenemos en síntesis tres substancias, a saber, un Dios trascendente, que esa es la primera substancia, que ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, que esa es la segunda substancia, la res cogitans, y la naturaleza, que es la tercera substancia, llamada por Descartes res extensa o cosa extensa. Al crear a la naturaleza que incluye el propio cuerpo humano, Dios la ha dotado de unas leyes surgidas de su infinito entendimiento. El ser humano, al ser una cosa pensante, puede encontrar impresas en su alma, en el lenguaje de las matemáticas y la geometría, dichas leyes, que a su vez le permiten usar instrumentalmente la naturaleza de acuerdo con su voluntad. El esfuerzo de la razón cartesiana es un esfuerzo por distanciarse de la naturaleza, abstraerla geométrica y matemáticamente y, por último, usarla instrumentalmente según la utilidad y voluntad. ¿Cómo es que entonces Spinoza llega a una apreciación tan similar a la de Descartes respecto a la posibilidad de uso de los animales y la naturaleza? Claro, esto parece no tener mucho sentido, ¿no? Porque en Descartes, por supuesto, la naturaleza que se diferencia de lo humano es una naturaleza pasiva, una naturaleza que no piensa, y el ser humano que se caracteriza por ser cosa pensante, ¿no? La res cogitans, es un ser que además tiene voluntad y que puede entender las leyes a través de las cuales opera esa naturaleza que ha sido creada por Dios, la primera substancia, por un Dios trascendente, creacionista, con voluntad también. Y en ese sentido, el ser humano, al distanciarse racionalmente de la naturaleza, puede a través del lenguaje de las matemáticas y la geometría pasar no solo a comprenderla, sino también a usarla de manera instrumental. Esa es, ese es el argumento cartesiano. Sin embargo, con Spinoza tenemos un punto de partida completamente diferente, porque Spinoza nos dice, no hay tres substancias, no está Dios, la res cogitans, ¿no? El pensamiento humano, la conciencia en últimas, y la res extensa, la cosa extensa, la naturaleza, la materialidad pasiva. Con unas leyes determinadas en primer lugar por Dios. Spinoza no nos está diciendo eso, Spinoza nos está diciendo hay una sola sustancia y esa única sustancia, esa única naturaleza ya es pensante, ya es material y pensante al mismo tiempo. Por lo tanto, se autoproduce y se autoorganiza. Entonces, ¿cómo es que de puntos de partida tan diferentes
estos dos filósofos, Descartes y Spinoza, llegan a una conclusión tan similar, que es la del uso instrumental de los animales y la naturaleza. Eso es lo que voy a abordar a continuación. Recordemos que, según Spinoza, aunque todo ente humano o no humano expresa el atributo pensamiento de la substancia y por consiguiente es pensante, no todos los entes piensan de la misma manera. Esto es bien importante. Los seres humanos considerados como cosas singulares son seres característicamente pensantes, pues son seres con una potencia imaginativa y especialmente racional destacable. Cabe en este punto aclarar que Spinoza dedica su filosofía casi enteramente a la explicación y comprensión de los comportamientos humanos, sea a nivel individual relacional, que es lo que hace en la ética, o propiamente político, que es lo que hace en el Tratado Teológico Político y en el Tratado Político. Sus otras obras se concentran en asuntos de geometría, matemáticas, física, gramática y en los fundamentos de su filosofía en términos metafísicos y epistemológicos. Áreas como la medicina, la zoología y la botánica no fueron de especial interés teórico para él. Esto probablemente tiene que ver, por un lado, con su herencia racionalista crítica cartesiana, para la cual el mundo físico se comprendía mejor a través de la geometría y las matemáticas, y por el otro, con que ese racionalismo es compensado con un retorno a la filosofía entendida como forma de vida, especialmente en la tradición atomista de Epicuro, Demócrito y Lucrecio. Siendo así, aunque Spinoza incardine al ser humano y lo conciba como una expresión de la substancia entre otras tantas, es decir, una expresión de la naturaleza entre otras tantas, no por ello lo descentra absolutamente, sino que pone el foco en la especificidad de su mente o pensamiento. La ética tiene como fundamento una física, una metafísica y su consecuente epistemología, pero el centro de atención es la comprensión y explicación de la mente humana, de sus afectos, la servidumbre hacia los mismos y las posibilidades de libertad a través del uso de la razón. La razón es el más potente de los afectos y el afecto tan característico de esas cosas singulares llamadas humanas que, por su particularidad, Spinoza llega a tematizarlo incluso como algo diferente de los afectos. Debemos detenernos un poco en esta materia, puesto que, de lo contrario, no podría explicarse cómo Spinoza llega a conclusiones tan parecidas a las de Descartes en relación al uso instrumental de los animales y la naturaleza, pero tampoco cómo, a partir de sus propios fundamentos filosóficos, es viable pensar una ciudadanía lo suficientemente amplia como para involucrar a todas y todos los seres humanos, los animales y la tierra en su conjunto en un horizonte democrático radical. Spinoza define en su ética los afectos del siguiente modo. Por afectos entiendo las afecciones del cuerpo, por las cuales aumenta o disminuye favorecida o perjudicada la potencia de obrar de ese mismo cuerpo, y entiendo al mismo tiempo las ideas de esas afecciones. Así pues, si podemos ser causa adecuada de alguna de esas afecciones, entonces entiendo por afecto una acción, en otros casos una pasión. Posteriormente establece que nuestra mente obra ciertas cosas, pero padece ciertas otras, a saber, en cuanto que tiene ideas adecuadas, entonces obra necesariamente ciertas cosas, y en cuanto que tiene ideas inadecuadas, entonces padece necesariamente ciertas otras. Los seres humanos, concebidos en tanto cosas singulares, poseen mente y cuerpo como expresión de dos de los infinitos atributos de la única substancia existente, que son los atributos del pensamiento y la extensión. Ya hemos dicho asimismo que en Spinoza no hay dualismo cartesiano, a diferencia de lo que sucede en Descartes, en Spinoza no hay dualismo. Por lo que aquello que pasa por la mente pasa por el cuerpo y viceversa, lo que pasa por el cuerpo pasa por la mente. La mente y el cuerpo en ese sentido no son diferentes, ¿no? No son sustancias diferentes. También señalamos que todo ente, como expresión de la fuerza de existir de la substancia, posee conatus, a saber, una tendencia a perseverar en la existencia, en su propia existencia. Pese a que en la filosofía spinociana no hay una pluralidad de sustancias, sí existen lo que él denomina naturalezas singulares o esencias, que equivalen al conatus o potencia singular, que no es otra cosa que una intensidad específica de la infinita potencia de la naturaleza entera o substancia.
En el caso de los seres humanos, esa potencia o conatus se expresa como deseo y especialmente como razón. Al deseo, Spinoza lo denomina en latín cupiditas. La razón, consecuentemente, es el más potente de los afectos debido a que constituye la máxima expresión de la potencia específicamente humana, por lo que es concomitantemente lo que hace al humano el tipo de ser que es, su modo específico de individuación o esencia. Así, el ejercicio de la razón constituye el proceso mismo de producción de lo específicamente humano, mientras que la ausencia de su ejercicio acerca a los humanos a los animales, brutos, bestias o autómatas, que son los términos que utiliza el propio Spinoza. En otras palabras, en Spinoza la razón es un obrar, es una acción, pero es un obrar, una acción de la mente que se corresponde específicamente con esos cuerpos que solemos llamar humanos. Y a través del uso de la razón, el ser humano realmente se individua como humano. No existe una naturaleza humana a priori, es a través de la acción racional que el ser humano se convierte en humano. Y por lo tanto, si no ejercita la razón, pues no se individúa como humano, sino pues como otra cosa. Y eso no tiene nada de bueno ni de malo a priori, ¿no? Es decir, es simplemente un acontecimiento que se da en la naturaleza. Entonces es el tipo de obrar de la mente de cada ente el que define lo que es ese ente, pero a su vez ese obrar de la mente implica un determinado obrar del cuerpo, del cuerpo del que se trate. Entonces, esta parte es muy importante porque es el problema, en últimas es el problema de la individuación en la filosofía de Spinoza. Cómo un ente llega a ser lo que es a través de su propio obrar, ¿no? El problema, repito, de la individuación. Entonces, vamos a desarrollar esta parte porque es la parte crucial. Y con esto vamos cerrando. De lo anterior se desprende fácilmente que la mente obra o actúa realmente cuando tiene ideas adecuadas, mientras que padece, es decir, experimenta los afectos como meras pasiones cuando las ideas son inadecuadas, es decir, no racionales y asociadas solo a la imaginación. Se ha dicho que en todo caso el pensamiento humano es imaginativo y no netamente racional, y que de hecho los humanos son capaces de grandes cosas, efecto del uso de la imaginación. Pero lo esencialmente humano radica en su racionalidad. La racionalidad, al ejercitarse, al ejercerse, individúa al humano en tanto humano. La imaginación permanece en el ámbito de la pasión o pasividad, puesto que con ella nos quedamos con las imágenes que se derivan del encuentro de nuestro cuerpo con otros cuerpos externos. La razón conlleva un real obrar o actividad propiamente dicha, puesto que su ejercicio hacia los humanos singularmente humanos, los individúa como humanos. A través de la razón aumenta, a través de la razón aumenta su potencia vital singular, mientras que con las pasiones y sus imágenes la potencia puede aumentar o disminuir de manera absolutamente volátil, dependiendo de la aparentemente fortuita relación con otros cuerpos o con cuerpos externos. La razón, a diferencia de los afectos considerados como pasiones y asociados a la imaginación, no se queda con los efectos generados a partir del contacto con cuerpos externos, sino que es capaz de desentrañar la red de causas y efectos, el juego de los cuerpos mismos en su interacción, lo que le permite al ser humano resituarse en el mundo y moderar sus propios afectos. Ora estos afectos tiendan inicialmente a la tristeza, ora tiendan a la alegría, pues al ser pasiones son siempre inconstantes. Con esto es evidente por qué Spinoza en su exploración de la naturaleza humana singular se concentra en comprender racionalmente las pasiones y en dar cuenta a su vez de la propia potencia de la razón para liberarnos de la servidumbre pasional. La ética tiene el mismo objetivo de la política, liberarnos al máximo de alegrías y tristezas inconstantes en grado sumo, es decir, de las pasiones,
que traducen finalmente una elevada volatilidad del cuerpo y la vida misma, y además de la seguridad, permitir la expansión de todas las capacidades, especialmente de la racionalidad. Pero recordemos que el ejercicio de la razón es indisociable del cuerpo, por lo tanto, expandir la racionalidad, expandir esa capacidad racional implica también expandir las capacidades corporales. La minuciosidad con la que Spinoza se enfrenta al tema de la naturaleza humana explica mejor la discordancia de naturaleza entre humanos y animales abordada en el acápite precedente. Esta discordancia impedía, reiteremos, que los humanos y los animales, y también según Spinoza las mujeres, lo cual es terrible, compusieran un mismo cuerpo político. El problema, no obstante, es que Spinoza no muestra el mismo esmero de comprensión racional de naturalezas singulares diferentes a la humana, en especial de la naturaleza animal que, justamente, trae a colación para deslindarla de la humana. Respecto a la naturaleza, perdón, respecto a las mujeres, sencillamente exhibe un latoso androcentrismo que actualmente carece de todo fundamento. Los asuntos de zoología y botánica, como se dijo, están ausentes en la obra de Spinoza, o están casi ausentes. Su filosofía parece bascular entre la comprensión física, geométrica y matemática de la naturaleza en general y de los actos y afectos humanos como expresión singular de esa naturaleza en general. Respecto a eso, es bastante diciente esta cita de Spinoza, según la cual él apunta. He tenido sumo cuidado de no burlarme de los actos humanos, ni lamentarme o maldecirlos, sino comprenderlos. Los sentimientos amorosos, por ejemplo, odio, cólera, envidia, gloria, misericordia y restantes movimientos del ánimo o de la mente, no los he considerado vicios de la naturaleza humana, sino propiedades semejantes al calor, al frío, al mal tiempo, al rayo y otras que son manifestaciones de la naturaleza de la atmósfera. Entonces, Spinoza, lo que estoy diciendo aquí es que Spinoza, si bien habla de la especificidad de las naturalezas inherentes o inmanentes de cada cosa singular, se concentra solo en esas cosas, o prácticamente se concentra en esas cosas singulares que son los seres humanos, ¿no? Las mentes y los cuerpos humanos. Bascula entre la comprensión de la naturaleza en general, en términos físicos, y la naturaleza humana en particular, pero no tiene en cuenta o no se concentra en explorar la naturaleza singular de los otros existentes, de las plantas, de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, pues a eso me refiero cuando digo que en Spinoza realmente no hay una botánica, no hay una zoología, sino que hay una física en términos generales y luego una ética y una política que él reserva al humano. Y esa falta de exploración de esas naturalezas singulares es la que precisamente lo lleva en tensión con sus propios fundamentos filosóficos, que son no antropocéntricos, lo lleva a afirmar el uso instrumental de los animales y de la naturaleza en general.
en lo que la cosa singular es causa de sus efectos, ese es el ejercicio de la razón. Con esto Spinoza parece arrastrar no solo todo el peso de una tradición carnofalocéntrica, sino la clásica distinción entre reacción pasiva y respuesta activa que caracteriza a la dicotomía animal-humano en el contexto de la cultura occidental. Esto es algo que Derrida ha explorado bastante bien. Aquí emergen innumerables interrogantes. ¿Pueden ser llamados en realidad humanos aquellos seres cuyas vidas son dominadas especialmente por las pasiones, empezando, según Spinoza, por las mujeres? Si no son humanos propiamente dichos, pero tampoco animales en sentido estricto, ¿en qué consiste su naturaleza singular? ¿Cuál sería la naturaleza singular de los animales? ¿Sería la misma para todos y para el resto de la naturaleza? Lo único que se puede asegurar es que, a diferencia de Descartes, Spinoza no percibía en los diversos entes de la naturaleza naturada, simples autómatas. No solo porque todo ente, como se advirtió, exprese el atributo pensamiento, lo que permite que tenga una consistencia y naturaleza singular como efecto de la autoproducción y autoorganización infinita de la substancia, es decir, de la naturaleza naturante, sino porque sino porque en el escolio de la proposición 57, perteneciente a la parte tercera de la ética, Spinoza señala lo siguiente. Y aquí vale la pena traer a colación la traducción de esa parte de la ética de Vidal Peña, de Atilano Domínguez, pero también el original en latín, porque aquí es donde se juega realmente todo. O sea, de lo poco que dice Spinoza sobre los animales, o de lo poco que presenta Spinoza sobre los animales en concreto, lo expresa aquí en este escolio. Pero lamentablemente ese escolio pues tiene ha sido traducido al español por Vidal Peña y Atilano Domínguez de un modo que creo yo no expresa de manera precisa esa particularidad de lo animal que sí pues está presente en el texto en latín. Entonces, por eso es que traigo a colación aquí estas traducciones y el original. Entonces, voy a desarrollar rápidamente esto. Dice Spinoza en este escolio. De aquí se sigue que los afectos de los animales que son llamados irracionales, supuesto que no podemos en absoluto dudar que los animales sientan una vez que conocemos el origen del alma o el origen de la mente, difieren de los afectos humanos tanto cuanto difiere su naturaleza de la naturaleza humana. Tanto el caballo como el hombre son sin duda impelidos a procrear por lujuria, pero uno por una lujuria equina y el otro por una lujuria humana. Ya ahorita miramos lo que dice la otra traducción. De igual manera, las lujurias y apetitos de los insectos, los peces y las aves deben ser distintas. Y así, aunque cada individuo viva contento de su naturaleza tal y como está constituida y se complazca en ella, con todo, esa vida de la que cada cual está contento y en la que se complace, no es otra cosa que la idea o el alma de ese mismo individuo. Y por lo tanto, por tanto, la complacencia de uno difiere de la complacencia de otro, tanto cuanto difieren sus esencias respectivas. Se sigue, en fin, de la proposición anterior que tampoco hay pequeña distancia entre el gozo que domina a un ebrio y el gozo de que es dueño un filósofo, lo que he querido advertir aquí de pasada. Ahora miremos cuál es la otra traducción. La otra traducción dice, de aquí se sigue que los afectos de los animales llamados irracionales, pues después de haber conocido el origen del alma o la mente, no podemos en absoluto dudar que los brutos sienten, difieren de los afectos de los hombres tanto cuanto difiere su naturaleza de la naturaleza humana. Sin duda que el caballo y el hombre son arrastrados por el deseo sexual. Fíjense, aquí ya no aparece la lujuria, sino la idea de deseo sexual. Pero veremos que en el original en latín la palabra además no expresa ni deseo en general ni lujuria en particular, sino otra cosa. Entonces, sin duda que el caballo y el hombre son arrastrados por el deseo sexual de procrear, pero aquel por un deseo equino y este, en cambio, por un deseo humano. Y así también los deseos sexuales y los apetitos de los insectos, los peces y las aves deben ser distintos los unos de los otros.
Así pues, aunque cada individuo viva contento con la naturaleza de la que consta y goce en ella, esa vida con la que cada uno está contento y ese gozo no son otra cosa que la idea o el alma del mismo individuo. Y por tanto, el gozo de uno discrepa tanto por naturaleza del gozo del otro, cuanto la esencia del uno difiere de la del otro. Finalmente, de la proposición precedente, se sigue que no hay tampoco pequeña distancia entre el gozo por el que el ebrio, por ejemplo, es guiado y el gozo que también guía al filósofo, lo cual he querido advertir aquí de paso. Entonces vamos a explorar ya para cerrar ese pequeño escolio, mirar qué es lo que dice Spinoza en el original en latín y de ahí pasar a formular ya concretamente esto de la cosmopolítica o la ciudadanía total, es decir, humana, animal y de la tierra. En este escolio, Spinoza se refiere a los animales como llamados irracionales porque de ellos no se puede afirmar, por un lado, que tengan una naturaleza irracional en el sentido aristotélico, es decir, tengan un alma sensible, ni por el otro, que carezcan de su respectiva alma o expresión del pensamiento, que es atributo de la substancia. Los animales también son seres pensantes o con alma. Esto es muy importante. Para Spinoza, los animales también son seres pensantes o con alma. Ánima aparece en el original en latín. Y su alma o idea del cuerpo no es nada diferente al gozo o regocijo en la propia existencia singular. Recuerden, cuando un alma piensa adecuadamente, lo que está sucediendo es que realmente ese ente se está potenciando, ¿no? Está afirmando su fuerza de existir y por lo tanto también su cuerpo. Cuando se piensa de manera inadecuada, cuando la mente de cualquier ente obra de manera inadecuada, es decir, no obra, sino que padece, es porque realmente está disminuyendo la potencia vital, la fuerza de existir. Y hay en curso una relación más bien de descomposición entre ese cuerpo y otros cuerpos, o los cuerpos que lo constituyen, y no una relación de composición, que es la que aumenta la potencia vital. El alma es la afirmación, el alma es la afirmación vital alegre del tipo de ser que son. Es lo que hace a los entes ser el tipo de seres que son, pero no como una forma a priori aristotélico-platónica, sino en acto, como efectuación de los afectos a través de los cuales obra esa alma o esa mente, que corresponde con un cuerpo siempre singular, que es lo que acabo de decir. Nótese que aquí Spinoza emplea la palabra ánima antes que mens, mente, seguramente con la finalidad de evitar la atribución de la racionalidad que es característicamente humana a los animales. Es decir, tanto los animales como los seres humanos, según Spinoza, tienen alma o tienen mente, pero la mente, pues propiamente dicha en los seres humanos es la racionalidad, que es lo que sí Spinoza le estaría negando a los demás animales. En consecuencia, el alma obrando, y esto es clave, el alma obrando es la que involucra un auténtico proceso de individuación que necesariamente tiene su correlato en el cuerpo. La esencia o naturaleza de un ente se realiza cuando el alma se regocija, goza o se complace, es decir, experimenta alegría, y por tanto cuando ese ente actúa en sentido estricto, es decir, es causa de un efecto y no mero paciente, no meramente padece. Podría pensarse fácilmente que en lo que respecta a los cuerpos humanos, algunos viven en condiciones tales que no pueden ejercer en niveles altos su racionalidad, sea debido a limitaciones corporales, como en el caso de los niños pequeños o las mujeres, según Spinoza, o sea por condicionamientos de carácter social, de ahí la importancia de la política. Esa interpretación convertiría a Spinoza en un filósofo humanista androcéntrico, preocupado por procurar la expansión, de la expansión máxima de las capacidades propiamente humanas. Aunque no exista una naturaleza humana de aspecto teológico tradicional o platónico aristotélico, sería inevitable obviar la jerarquización que de acá se desprende, no solo entre los seres humanos mismos, sino entre estos con los animales y la naturaleza en general. La manera en que Spinoza cierra el párrafo es totalmente reveladora al respecto. No hay poca distancia, nos dice, entre el gozo de un ebrio y el de un filósofo. El filósofo que vive ejerciendo la razón goza de una manera muy diferente a la manera en que goza alguien con un apetito inmoderado de beber, que es el ebrio. Y así es como Spinoza define la ebriedad, como un apetito inmoderado de beber. El ebrio, por su propia embriaguez o ebriedad, debido a sus acciones,
tiene realmente poco de humano, mientras que el filósofo, en virtud de la potencia de su racionalidad, sería un humano excepcional. Por tanto, el ser humano no preexiste, se realiza o hace a través de sus actos característicos, llevando a cabo una vida racional. Y aunque el cuerpo es siempre un elemento decisivo, no olvidemos que Spinoza se ha hecho igualmente conocido por la expresión, abro comillas, nadie hasta ahora ha determinado lo que puede un cuerpo, cierro comillas. Este Spinoza, más renacentista que ilustrado, estaría interesado en hacer de su propia vida una obra de arte, una vida humana excepcional, y en procurar las condiciones políticas para que otros, pero no otras, puedan también hacerlo. Abro comillas, se considera una dicha el haber podido recorrer, nos dice Spinoza, el haber podido recorrer el espacio de una vida entera con una mente sana en un cuerpo sano. Así pues, en esta vida nos esforzamos ante todo en que el cuerpo de nuestra infancia, en que el cuerpo de los niños se cambie en otro, se transforme en otro, cuanto su naturaleza lo permita y a él le convenga, que sea apto para muchísimas cosas, referido a una mente que posea una amplia conciencia. Entonces aquí es cuando digo que el proyecto de Spinoza es un proyecto humanista androcéntrico, en el sentido de que es un proyecto orientado a expandir al máximo las capacidades mentales y corporales de los seres humanos. Eso lo pueden hacer en primer lugar, según el propio Spinoza, los filósofos que han dedicado a cultivar su propia vida, pero en general se deberían dar las condiciones políticas, las condiciones en ese cuerpo colectivo, que es el cuerpo político, para que la mayor cantidad de seres humanos, es decir, la mayor cantidad de seres que ejerzan la razón, sean capaces de expandir al máximo posible sus capacidades corporales y mentales. Entonces, repito, ese sería el proyecto humanista androcéntrico de Spinoza, que no se fundamenta en una noción de naturaleza clásica, tradicional, aristotélico-platónica, pero que sí se concentra en los seres humanos y excluye no solo a los animales y la naturaleza en general, sino también a las mujeres. Eh, entonces, continúa. En su proyecto ético-político humanista androcéntrico, la preocupación por las mujeres, los animales y el resto de la naturaleza no tiene mucho sentido. Es justamente esa falta de preocupación por las naturalezas singulares diferentes a la humana la que lo conduce a estar de acuerdo con Descartes en el uso instrumental de los animales y la naturaleza, y probablemente de siervos y mujeres. De hecho, interesarse por la defensa de los animales sería adoptar un punto de vista femenino, una mujeril misericordia, dice él, como reza una de las citas precedentes. Ahora bien, en el Escolio Spinoza se aleja decididamente de Descartes, en otro sentido, y afirma que no se puede en absoluto dudar de que los animales sientan. Y la palabra que utiliza en latín es sentire. Él dice, no se puede dudar de que los animales sientan. Una vez conocemos los orígenes de la mente, la palabra que utiliza en latín es mentis. Entonces, Spinoza estaría diciendo en contraste con Descartes, sí, los animales sienten a su modo, pero sienten, es decir, piensan. Hay una equiparación entre el pensamiento y la sintiencia. Hay un modo específico de pensar, de ser consciente, que es el sentir, dice el propio Spinoza, que es lo que les niega Descartes a los animales no humanos. Este debate es de la mayor importancia, puesto que Descartes en sus meditaciones metafísicas no niega que los animales sientan en términos de la capacidad de reaccionar ante determinadas afecciones, que esa sería una sintiencia lata, pero sí niega que esas reacciones puedan remitirse a un yo o individuo que las experimente como propias y por ende como realmente placenteras o displacenteras para ese individuo. Los animales serían, al carecer de cogito, como las máquinas. Esto lo dice Descartes, ¿no? En efecto, una máquina reacciona ante ciertas afecciones o estímulos, incluso puede emitir diferentes tipos de ruidos, pero no puede ser afectada del mismo modo que un ser que tiene conciencia de que está vivo porque algo le sucede a él y no a otro. Ahí vemos que el propio Descartes vincula sintiencia cualificada, sintiencia en sentido estricto, con conciencia, con la conciencia de que algo le está pasando a ese ser y no a otro. Por lo tanto, eso lleva, o eso es lo que lleva a Descartes a afirmar que solo los seres humanos, los seres humanos serían seres sintientes, es decir, conscientes, o conscientes, es decir, sintientes. ¿No? Sintiencia cualificada es igual a conciencia, a la conciencia de que algo le está pasando a ese ser y no a otro.
de que hay en últimas un yo, hay por lo tanto una teoría de la individuación específica para Descartes, que no es la de Spinoza. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Spinoza. Pero Spinoza, que parte de una metafísica y de una física también enteramente diferente a la cartesiana, no puede negar este tipo de sintiencia para ningún ente. ¿No? Ya sabemos que en Spinoza, desde que la naturaleza tiene el atributo pensamiento, desde que la naturaleza misma es pensante, pues no se podría decir que los animales, pero en general que ningún ente carezca de pensamiento. Y por lo tanto, él no niega la sintiencia que sí les niega Descartes a los animales. Cuando afirma que todo ente humano o no expresa los atributos pensamiento y extensión de la substancia, lo que está aceptando es que todo ente posee alma o mente y cuerpo, y que el alma, según sus afectos, es decir, según su obrar o actuar, define a la cosa singular con una naturaleza específica. La mente o el alma es, en conclusión, lo que permite la individuación, y cada existente, según la idea de Conatus, intenta perseverar en su naturaleza, lo que explica que se tiende a acercar a aquello que lo compone o potencia vitalmente y a alejar de lo que lo descompone o despotencia vitalmente. En términos simples, todo ente es consciente o sintiente en el sentido de que se halla en un estado particular de individuación y según este estado, a saber, de acuerdo con su naturaleza, tiende a afirmar su existencia, a distanciarse de lo que lo afecta negativamente, que son las relaciones de descomposición, y a acercarse a lo que lo afecta positivamente, que son las relaciones de composición. Mientras Descartes reserva las nociones de conciencia, individuo y sintiencia cualificada para los humanos, para los seres humanos, Spinoza las aplica a todo lo existente. No obstante, las aplica no como una extensión de la mente humana, sino reconociendo que, aunque todo ser puede ser afectado y persevera en su naturaleza, lo hace de modo diferente. Se trata de un auténtico proceso de individuación o principio de individuación. Es por ese motivo que luego de dejar establecida la sintiencia deducida del origen del alma en general, o del origen del pensamiento en general, afirma que todos los animales, al igual que los humanos, experimentan sus propios afectos. Aun cuando se trate de los mismos afectos en apariencia, en realidad son diferentes, ya que su naturaleza singular, es decir, su alma o mente, difieren. El ejemplo es el del impulso a la procreación y a la cópula en los caballos y en los humanos, lo que ahorita los autores traducían como deseo sexual humano y equino o lujuria humana y equina. Entonces, esto es importante porque de lo que nos está hablando ahí Spinoza es que tanto humanos y animales son impulsados por sus propios afectos, es decir, por su mente obrando en relación con un cuerpo. Pero una cosa es ese deseo obrando en humanos y otra cosa es ese deseo obrando en caballos, específicamente según el ejemplo. Entonces, desarrollemos esto ya para concluir. Un caballo y un humano experimentan a menudo este tipo de afecto, pero lo experimentan según su naturaleza singular o su mente o alma. En la traducción de Vidal Peña se emplea la palabra lujuria. Se dice que habría una lujuria humana y una lujuria equina. En la traducción de Atilano Domínguez se usa la palabra deseo, deseo humano y deseo equino. Lamentablemente ambas traducciones desdibujan la argumentación de Spinoza, ya que el término deseo es demasiado general y lujuria resulta demasiado particular. La lujuria es definida por Spinoza porque el propio Spinoza define la lujuria y esa no es la palabra que utiliza en latín en ese fragmento. Entonces, la lujuria es definida por Spinoza como un tipo de deseo, el deseo inmoderado por copular. Si tomamos el concepto de lujuria, ese afecto propio de los caballos sería per se, sería por sí mismo inmoderado y de algún modo acercaría al caballo a un ser humano que, al no ejercer la racionalidad moderadora de su lujuria, sería un poco animal. Pero la palabra que utiliza Spinoza no es lujuria para caracterizar ese deseo de los caballos. La palabra deseo, en general, por el contrario, no nos dice nada del afecto específico en juego, ya que el deseo en la filosofía de Spinoza se vincula con el conatus, con esa tendencia a perseverar en la propia existencia de acuerdo con la naturaleza singular. El deseo es la fuerza de la existencia que expresa cada ente, pero acompañada de conciencia, que eso es la cupiditas, el deseo.
La palabra que Spinoza sí usa en su ejemplo, como queda en evidencia en el texto en latín, es libidine. Esa es la palabra, libidine, que en la ética aparece definida, que también se define en la ética y no es sinónimo de lujuria, que en la ética aparece definida como el deseo de unión de los cuerpos o deseo de copular, independientemente de si es o no moderado. Y dice Spinoza, cito a Spinoza, la libidine es también un deseo y un amor de la íntima unión de los cuerpos, sea o no moderado este deseo de copular, sea o no moderado, perdón, este deseo de copular suele llamarse libidine. Entonces, el punto acá es que Spinoza nos está diciendo tanto los seres humanos como los caballos se mueven por un deseo de copular, de íntima unión de los cuerpos, pero ese deseo se expresa de manera diferente en humanos y en caballos. Y ese deseo no puede entenderse como lujuria, como un deseo inmoderado, ni como un deseo en general. Es un deseo según la particularidad de cada ente. Entonces, la diferencia entre las traducciones y el original en latín no es menor, puesto que Spinoza parece estar indicando que los animales no se pueden considerar como seres con una sexualidad inmoderada o desenfrenada de antemano, es decir, lujuriosos. Spinoza no está diciendo que los caballos sean inmoderados, sean lujuriosos, sino que simplemente experimentan el deseo de íntima unión de los cuerpos de acuerdo con su naturaleza. Y este no es un ejemplo cualquiera, pues la libidine spinociana se relaciona de manera especial con la fuerza de la existencia en general, como posteriormente lo explorarán Freud y Jung con agudeza. Pero Spinoza además tiene cuidado de no referirse a los animales como una totalidad homogénea, sino que especifica que la libidine y los apetitos diferirán también en la medida en que se trate de insectos, peces o aves. Acá Spinoza alude a diversos modos de individuación y al tiempo añade el concepto de apetito, que en su filosofía es crucial, pues el apetito es el mismo conatus o fuerza de existir referido al tiempo, a la mente y el cuerpo. En otros términos, no está señalando en otros términos, perdón, nos está señalando un afecto crucial en los animales, el vinculado a la procreación, y luego concreta ese afecto y luego, perdón, conecta ese afecto con la fuerza de la existencia referida al tiempo, al cuerpo y a la mente o el alma, que es el apetito. Inmediatamente después, añade que aunque cada individuo se regocije o goce en su naturaleza, ese gozo, que es gaudium la palabra en latín, no es otra cosa que la idea o el alma de ese mismo individuo. En síntesis, cuando Spinoza asevera contra Descartes que los animales sienten, establece que tienen algo en común, pues buscan autorrealizarse, afirmarse vitalmente y procrear, unirse y proliferar, pero que a la vez difieren, ya que lo que afirman, su gozo de existir, su regocijarse en la existencia, es singular en mamíferos, peces, aves, insectos y humanos. Por último, considerando este recorrido, resultaría sensato asegurar que Spinoza les estaría reconociendo a los animales cupíditas, es decir, conatus acompañado de conciencia, que es el tipo de conatus que la mayoría de los intérpretes asumen como característicamente humano. Acá, a contracorriente, se arguye que esa lectura es errónea, pero es comprensible, o sí, es comprensible, toda vez que para advertir lo contrario se requiere llevar a cabo una lectura minuciosa del escolio que acabamos de abordar. Por conciencia, ciertamente no se comprende una conciencia reflexiva, sino un yo vinculado a la capacidad de sentir, que es lo que llama sentir, el sentir Spinoza en latín. Esa capacidad de sentir, que es un modo de desear, es decir, una modalidad de la cupiditas, se afirma a su vez de manera diferencial en la multiplicidad de animales existentes. Y ahora, a partir de esto, yendo más allá de Spinoza, tendríamos por lo menos cuatro grandes modos de individuación según el tipo de conatus, y esto era lo que quería ya llegar. Entonces hay cuatro grandes modos de individuación según el tipo de conatus. Recordemos que el conatus es esa tendencia de todo ente a perseverar en su existencia, no solo a conservarla o preservarla, sino a perseverar en ella. Entonces el conatus, que siempre implica algún tipo de conciencia, conlleva a su vez ciertos modos de individuación según el tipo de conciencia. Entonces, por un lado tendríamos lo que Spinoza llama razonamiento en sentido estricto, que es el conatus acompañado de conciencia racional,
que da lugar a un individuo, ese proceso de individuación, ese ejercicio de la razón como afecto, da lugar a un individuo que es el individuo racional. Tendríamos lo que Spinoza llama el sentir o la sintiencia, que es el conatus acompañado de conciencia sintiente, otro tipo de conciencia, la conciencia sintiente, que da lugar al individuo sintiente, otro modo de individuación. Tendríamos la cupiditas, propiamente dicha, que es simplemente el conatus acompañado de conciencia. Ahí tendríamos un individuo deseante, que es todo individuo orgánico. Y por último, la cupiditas simpliciter, que es conatus acompañado de conciencia simple. Eh, bueno, me queda un parrafito, yo creo que ya vale la pena cerrar. Entonces, ya cierro con esto porque esto es lo que nos conduce a la cuestión de los derechos y la ciudadanía, ya como conclusión. El conatus en su modalidad de cupiditas simpliciter es la fuerza de existir de cualquier ente, percibida desde el punto de vista de su alma o mente pensando de manera elemental, es decir, el cristal, la roca, el agua, el sol se regocijan de acuerdo con su propia naturaleza elemental. El conatus en su modalidad de cupiditas sin más ni más, no simpliciter, implica un obrar de la mente característico de los cuerpos biológicos o de los cuerpos orgánicos, compuestos a partir de cuerpos elementales. El conatus bajo la modalidad del sentire, es decir, la sintiencia, el sentir, implica un obrar de la mente característico de los cuerpos animales en general. Y el conatus en su modalidad de rationem o razonamiento, o ratio, razón, implica un obrar de la mente característico de esos cuerpos que solemos llamar humanos. Nótese entonces que en primer lugar no podría establecerse una jerarquía entre esos modos de individuación y los modos de individuación que en cada uno de ellos se presentan, pues todos son expresiones de una única sustancia. En segundo lugar, los modos de obrar de la mente de cada ente están directamente vinculados a sus cuerpos, de acuerdo con el llamado paralelismo espinociano, es decir, todo lo que pasa por el cuerpo pasa por la mente y viceversa. Hablamos entonces de una multitud virtualmente infinita de cuerpos inorgánicos, orgánicos, animales y humanos. En tercer lugar, el obrar, la actividad, aquello que permite que cada ser realice su naturaleza o se autorrealice, se regocije, goce. Perdón, en tercer lugar, es el obrar, la actividad, el hacer, aquello que permite que cada ser realice su naturaleza o se autorrealice, es decir, se regocije, goce, lo que conlleva que cada cual a su modo se percata de la fuerza o el conato vital y lo afirma al máximo grado según sus posibilidades o condiciones. Y en cuarto lugar, al aludir a cuerpos simples y cuerpos compuestos, también hacemos inevitablemente referencia a modos de individuación superpuestos. El ejercicio del razonamiento, por ejemplo, para los entes con capacidad de razonar, implica a su vez su propia afirmación vital animal, es decir, la sintiencia biológica o orgánica, la cupiditas, e inorgánica, es decir, la cupiditas simpliciter. La falacia de Spinoza, congruente con su proyecto ético-político androcéntrico humanista, radica en concentrarse en la naturaleza humana y muy rápidamente pasar a argumentar que, dado que esa naturaleza difiere y no se compone con la de los demás entes, no es posible la composición de un mismo cuerpo político. Pero esto lo afirma sin explorar detenidamente las cosas singulares no humanas, en especial las animales y las orgánicas en general. Hace un salto mortal de lo físico a lo humano y de lo humano a lo físico. Sea como fuere, si examinamos minuciosamente la indicación que se encuentra en el escolio examinado y la leemos desde los fundamentos mismos de su filosofía, no existe razón para arribar a sus desastrosas conclusiones. Los humanos no solo podríamos componer cuerpos políticos con otros animales y con la naturaleza en general, sino que de facto ya lo estamos haciendo. Si bien es cierto que ese cuerpo político humano requiere una mente colectiva, que son las instituciones, las normas sociales en función de la vida, también es cierto que nuestra naturaleza racional, al ser al mismo tiempo singularmente sintiente, deseante y deseante simple, de facto se compone con otras naturalezas afines para potenciarse.
Esto se traduce en términos prácticos en la habilidad para componer mundos animales, orgánicos e inorgánicos, escuchar y acordar con el río, la planta, la paloma, pero no en un sentido antropomorfo, sino en sus propios términos, que podemos comprender porque los compartimos, porque para utilizar la terminología spinoziana, a partir de lo que comparten nuestros cuerpos con sus cuerpos se generan nociones comunes en función de la vida de los diversos cuerpos involucrados. El arte humanista androcéntrico, que tenía como meta la creación de humanos excepcionales, le debe dar paso a un arte poshumanista, animalista, ecofeminista y decolonial, de acuerdo con el cual el objetivo sea componer ecologías enteras para liberar al máximo las capacidades humanas, animales, orgánicas e inorgánicas. Expandir la conciencia del cosmos entero de manera situada y según los múltiples e infinitos modos de individuación. A esto por comodidad y porque podría ser quizás una versión contemporánea del cosmopolitismo, lo podríamos denominar ciudadanía total, humana, animal y de la tierra. Una buena parte de la tragedia asociada a la modernidad occidental dominante, hoy resumida en la crisis socioecológica de la que Spinoza tampoco se salva enteramente, como hemos visto, fue ignorar la insistente presencia deseante o viviente consciente de todo lo no humano. El reto, pues, radica en hallar el viento que me habita, la planta que me recorre, el animal que soy. Solo así podremos caminar hacia un verdadero cosmopolitismo que nos permita afirmarnos alegremente como ciudadanos del cosmos. Lo anterior con seguridad conlleva la construcción de instituciones que son ecologías enteras en función de una vida siempre más que humana, un horizonte democrático radical, allende o más allá de toda racionalidad instrumental. Cada existente, al ser como mínimo un ser deseantes, al tener esta cupidita simpliciter, es consciente de su propia existencia. Por ello posee valor intrínseco y no meramente instrumental. Es un ser para sí, no existe para otro. Los ciudadanos inorgánicos, que expresa una cupidita simpliciter, y los orgánicos, la cupidita, sin más ni más, en tanto ciudadanos de un mismo cuerpo político o cosmopolítico, de esa ecología constituida, tendrían entonces derecho a no ser reducidos a recursos o cosas mercantiles y a afirmarse y proliferar como el tipo de seres que son según el obrar de su alma o mente. Los ciudadanos animales, que expresan el conatus como sintiencias o sentires, sentir, por su parte, no solo tendrían derecho a la existencia, sino a la vida, como lo han señalado diferentes teóricos del derecho animal. Es decir, no solo tendrían derecho a afirmarse y a proliferar, sino a no ser asesinados y poseídos, pues en virtud de su particular proceso de individuación están en la capacidad de experimentar la pérdida de la propia vida. Corporalmente, esto es posibilitado por el desarrollo del sistema nervioso y el cerebro. Consecuentemente, deberían gozar también de derecho a la integridad corporal y la libertad. En conjunto, entidades inorgánicas, orgánicas, animales y humanas gozarían de esa ecología compuesta, que es el cuerpo cosmopolítico, para expandir al máximo sus capacidades mentales y corporales singulares, a saber, de acuerdo con sus múltiples modos de individuación entreverados y superpuestos. Las normas e instituciones en general no tendrían solo un aspecto racional, sino también sintiente y deseante en general. Pero estos derechos, normas e instituciones, aunque gocen de fundamentos ontológicos, no están dados de antemano. Se conquistan a través de la acción colectiva más que humana. Se logran al calor de la lucha poshumana organizada. Así luce nuestro proyecto ético-político de cielo en la tierra ya en marcha. Esa es nuestra beatitud. Bueno, con esto termino. Espero no haberlos aburrido demasiado. Yo no acostumbro leer, pero como esto es el producto de una investigación bastante larga, pues quise permitirme pues aprovechar el espacio para compartir. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Iván. La verdad es que es súper interesante y siempre, pues como todas tus participaciones, nos llevan a una frontera de pensamiento, una frontera de conceptos, pues que requieren una profundidad como la que tú puedes alcanzar. Así que de verdad felicitaciones.
tenemos en el chat algunos comentarios en lo que se van animando. No sé si quieras dejar de compartir tu pantalla para poder vernos un poquito mejor. Y bueno, sobre lo que nos pide Jasky del link de la conferencia de criminología, yo se los envío, es del seminario que vamos a tener el viernes. Betty Martínez Pineda de FRECDA nos pide que si fueras tan amable de compartir el nombre del libro en cuanto puedas. Y pues muchas felicitaciones, por ahí aplausitos del doctor Víctor Hugo Salazar y el doctor Antonio Bianquín levantó su mano. Sí, ¿cómo está Iván? Ante todo, lo felicito por la interesante exposición. A mí, dentro de lo que usted pone, me genera una duda cómo quedaría posicionado el veganismo, porque el veganismo parece moverse dentro de ciertas dicotomías cartesianas y traspola categorías que hablábamos con Rodos y Patrick sobre la vez pasada, incluso ideas de sujetos, derechos, nos parecerían no encuadrar bien y habría que replantear, o sea, en esta transición obviamente la usamos en favor de estas ideas, pero ¿cómo quedaría esta cuestión? Porque el derecho la verdad que tiene mucho de componente racional, lo vinculo porque vos dijiste o dijo, hay que construir instituciones que tengan aristas racionales, pero también emocionales, y ese es un problema de nuestras democracias e instituciones que nacieron a la luz de las revoluciones contemporáneas que están atravesadas de la racionalidad, esta racionalidad abstracta que está desligada de la vida. Entonces también eso, o sea, y ejemplos, cuando hablas de instituciones que tengan como tintes emocionantes o deseantes, que nos podrías dar algún ejemplo en concreto, porque como yo vengo del mundo del derecho, el derecho general se caracteriza por esta frialdad y racionalidad, y es muy poco frecuente. Yo de hecho veía la vez pasada una de las pocas convenciones internacionales que hablábamos, la Convención de los Derechos del Niño, o sea, no hay mucho lugar tampoco para el plano de los sentimientos. Vale, muchas gracias por el comentario y la pregunta, o las preguntas. No sé si hacemos una ronda o vamos charlando así uno a uno, una a una, no sé. Pues si quieres, vamos charlando así una a una. Hasta ahorita no tenemos más preguntas. Betty, que te felicita. Y a ver si se anima alguien más a hacer alguna otra pregunta mientras vas respondiendo. Vale, listo, perfecto. Em, bueno, en primer lugar, la parte del veganismo me parece bastante pertinente, es decir, me parece bastante pertinente que lo hayas mencionado en la intervención, porque efectivamente se suele pensar que el veganismo y el antiespecismo, sobre todo de orientación abolicionista, pero no solo, implica una suerte de expansión de la idea clásica de individuo, individuo moderno, sujeto cartesiano, kantiano, pero a los animales, ¿no? A los demás animales. Y yo lo que planteo aquí es que a partir de Spinoza, lo que podemos es pensar que ese individuo, el individuo sintiente, no es producto de una expansión de ese individuo cartesiano-kantiano, racional, reflexivo, etcétera, etcétera, sino que es otra cosa, porque el punto de partida físico y metafísico es diferente, es decir, ontológico es diferente. Entonces, ¿esto en qué se traduce concretamente hablando? Podríamos decir al día de hoy que aquellos cuerpos que normalmente denominamos cuerpos animales tienen una capacidad que es la sintiencia, y como capacidad es un obrar, es un ejercicio, ¿no? Es decir, la sintiencia no es algo que esté allí de manera pasiva, reposando, esperando a que lo comprendamos, no, la sintiencia es el obrar de la mente de esos cuerpos que entendemos como cuerpos animales en general, incluyendo también los cuerpos que solemos llamar humanos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. La sintiencia sería el obrar de la mente de los cuerpos animales. Mientras que la particularidad de esos cuerpos, cuya mente obra sintiendo, es que tienen sistema nervioso centralizado y cerebro, o sistema nervioso centralizado como mínimo. Pero de nuevo, ese sistema nervioso o ese sistema nervioso centralizado y ese cerebro específicamente no se deben entender tampoco como eh, cuerpos pasivos allí dados sin más ni más, sino que son a su vez el producto
de la composición de otros cuerpos, de cuerpos a nivel físico-químico, pero también orgánico, es decir, en la medida en que a nivel físico-químico hay determinadas relaciones de composición y también composición entre las células a nivel orgánico, es que es posible que emerja algo así como el sistema nervioso, y ese sistema nervioso se corresponde con una mente, es decir, con una dimensión deseante, que obra sintiendo, específicamente sintiendo. Eh, eh, y por lo tanto, entonces el cuerpo no está dado, el cuerpo siempre está en acción, es un cuerpo procesual, pero la mente tampoco está ya de antemano, sino que siempre una mente que obra, una mente procesual. Eh, y las dos cosas siempre se presentan al mismo tiempo, ¿no? Cuerpo y mente. Eso en el caso de los animales se expresa como sistema nervioso y sintiencia. Perdón, sí, como sistema nervioso y sintiencia o sentir, que es el obrar de esa mente, de la mente inherente a ese cuerpo. Entonces, aquí el individuo, ¿qué es? A eso era a lo que iba. A veces hablar de eso es un poco complejo porque implica eh, simplificar muy rápidamente toda la filosofía de Spinoza y además habiéndole intervenido. Entonces, a veces es un poco difícil debido a eso. Pero el caso es que a lo que voy es que ese individuo así considerado, ese individuo sintiente así considerado, es decir, como producto de ese proceso de individuación a través del cual se genera ese cuerpo con sistema nervioso en acto y esa mente obrando, que es la de la capacidad de sentir desplegándose, a partir de ese proceso de individuación, consideramos entonces que los individuos sintientes, como diría también un autor como Alasdair Cochrane, los individuos sintientes lo que hacen es llevar a cabo un proceso, sí, un proceso o una simulación, yo creo que esa palabra puede ser la palabra clave, una simulación integradora del propio cuerpo en determinado ambiente, que eso es lo que hace la sintiencia en relación con el sistema nervioso, lleva a cabo una simulación integradora del propio cuerpo en determinado ambiente. Y en la medida en que son capaces esos cuerpos y esas mentes de llevar a cabo esa simulación integradora del propio cuerpo en un ambiente, pueden percatarse de que algo les está sucediendo a ellos y no a otros, es decir, de que tienen una vida propia, una vida que puede ser afectada, que puede empeorar o que puede mejorar. Y así funciona ese modo de individuación específicamente animal, esa conciencia, la conciencia sintiente. Los seres humanos también funcionamos de esa manera en tanto animales, pero a su vez podemos ejercer, es decir, nuestras mentes pueden obrar de manera racional, es decir, de tal forma que comprendan sus propias relaciones, sus propios condicionamientos y los puedan llegar a intervenir, aunque no de manera pues absolutamente libre, ¿no? A partir de la libertad de la voluntad, que es algo realmente que niega Spinoza y que en lo cual ya pues yo tampoco creo. Pero la libertad propiamente humana, producto del ejercicio de la razón, estaría en la capacidad de comprender los propios condicionamientos, empezando por los condicionamientos físicos y biológicos, pero también los condicionamientos sociales, los condicionamientos también al nivel, ¿no? Afectivo en general. Y eso implica la expansión de una serie de capacidades que no están presentes en en los cuerpos cuyas mentes solo obran de manera sintiente, ¿no? Específicamente sintiente. Pero los cuerpos humanos son cuerpos sintientes, es decir, son las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que yo digo en contraste con Spinoza, con lo que afirma Spinoza, es que en la composición del cuerpo político no solo se componen las naturalezas humanas en tanto naturalezas racionales, sino que a su vez esos cuerpos se componen al nivel de la sintiencia y al nivel del deseo en general. Es decir, toda comunidad política o todo cuerpo político es ya una ecología, un cuerpo colectivo compuesto, así no lo queramos reconocer, por nuestros cuerpos literalmente, no a nivel biológico, pero también por una ecología compuesta por lo inorgánico. El arte entonces poshumanista, ya no humanista casi que renacentista al estilo de Spinoza, sino poshumanista y post
moderno, ¿no? Sería el de la capacidad de componer esas ecologías enteras, en donde las diferentes almas, sean deseantes, sintientes o racionales, concuerden entre sí, al tiempo que concuerdan los cuerpos. Sería todo un ejercicio de ecología política. Hacia allá va la cosa. Entonces, aquí no hay un individuo que sea la extrapolación a los animales del individuo moderno, cartesiano, kantiano o liberal, sino que hay otro tipo de individuo. Y otro tipo de modo de explicar o sí, de forma de explicar cómo opera el proceso de individuación. Entonces iría por ese lado. Ahora, en términos de ejemplos concretos, pues, yo creo que podría dar muchísimos. Aquí en Colombia hay una organización que es una organización internacional que no solo está en Colombia, que se llama Ríos Vivos. No sé si de pronto en México, Argentina, bueno, en sus respectivos países esté presente, pero sé que está presente en otros países, no solo en Colombia, esta organización Ríos Vivos. Y aquí esa organización se hizo conocida por un proceso de denuncia de lo que generó la instauración de un megaproyecto, de la instauración de una hidroeléctrica, de una gran hidroeléctrica. El proyecto se llamó o se llama Hidroituango, porque justamente fue localizado en un lugar que se llama así, en un territorio que se denomina Ituango. Lo que dicen, por ejemplo, desde el movimiento Ríos Vivos, es que ese megaproyecto, esa gran hidroeléctrica, se instauró allí sin primero haber pasado por la consulta, no solo la consulta previa a las comunidades humanas, en términos de diálogo racional, etcétera, etcétera, sino que ese megaproyecto fue llevado a cabo sin consultarle al río, al propio río. Estamos hablando de una hidroeléctrica, ¿no? Pero no se le consultó al propio río. ¿Pero qué es consultarle al río? Pues consultarle al río es entender el cauce del río, la manera en que se expresa el río, es decir, el conatus o la fuerza, la potencia vital de ese río. Entonces, ¿cómo componer allí, por ejemplo, un cuerpo político, cosmopolítico, una ecología política? Pues no solo poniendo en marcha estos procesos de diálogo racional en donde se habla con la comunidad, etcétera, etcétera, y la comunidad decide sobre lo que acontece en su territorio, sino que a su vez se tiene que entrar en diálogo con el río, pero también en diálogo con los seres sintientes, con los individuos sintientes que habitan ese territorio, ¿no? Ituango. Y de ahí van a salir una serie de normas, de instituciones, de procesos, ¿no? Se va a componer algo muy diferente a lo que se compuso habiendo desatendido al río, los animales e incluso las propias comunidades, que no se las consideró muy racionales, ¿no? Para discutir ni siquiera con ellas, en primer lugar, por ser comunidades ante todo rurales, campesinas. Entonces, en ese tipo de cosas estoy pensando. Ahora, ¿cuál sería el lugar allí de los derechos de los animales y del veganismo? ¿No? Pues sin lugar a dudas, en la medida en que los individuos sintientes tienen una vida, como lo puse al final del texto, pueden perderla. Y de ahí se desprende inmediatamente la reivindicación del derecho a la vida. Ellos pueden ser asesinados. Una planta no puede ser asesinada porque no tiene derecho a la vida, pero sí tendría derecho a la existencia, a afirmar su existencia y afirmarla de modo relacional en esa ecología compuesta, en esa ecología política. Entonces la planta tiene derecho a proliferar y a afirmar su existencia, aun cuando no tiene derecho a la vida, pero tiene el derecho que se corresponde con su modo de individuación, que no es el modo de individuación sintiente, es el modo de individuación, es un modo de individuación deseante. Pero también podríamos empezar a pensar pues, en la roca, el viento, el agua, como también entes, producto de un modo de individuación asociado a una cupidita simpliciter, como digo en el texto, es decir, a un deseo que no es un deseo que hace que esos entes proliferen al modo de los entes orgánicos, es decir, no se reproducen, no copulan, no se reproducen, no se afirman de ese modo. También tienen derecho a la existencia.
pero no tienen derechos que sí tendrían los entes biológicamente vivos, los seres orgánicos. Entonces hay que pensar es en esta maraña de entes, de modos de individuación relacionados y en los derechos que se derivan de esos modos de individuación o que son inherentes a esos modos de individuación, porque recordemos, todo ente tiene valor por sí mismo, todo, independientemente de si es inorgánico, orgánico, sintiente o lo que habitualmente llamamos racional o humano. Todos tienen valor inherente porque sus naturalezas son naturalezas inmanentes, inherentes y no existen para otros. Pero son naturalezas en acto y siempre entreveradas. Y además los diferentes entes son a menudo todo a la vez. En el caso de los seres humanos eso se expresa pues de modo muy evidente. Los seres humanos tenemos pues los derechos a menudo denominados humanos que solo aplican además para los seres humanos, pero además tenemos los derechos de los seres sintientes, el derecho a la vida, a la libertad y la integridad corporal, incluyendo la dimensión física y mental, porque son cosas indisociables, pero también tenemos el derecho a la existencia, es decir, aquí no hay una exclusión en términos de derechos, sino siempre una inclusión cada vez mayor porque en la medida en que aumenta la complejidad corporal y vital de los diferentes existentes, lo que hacen es aumentarse, a expandirse los derechos. No es que los derechos de unos vayan en contravía de los de otros. Y esa complejidad de la existencia humana es también la que nos permite componer mundos con otros cuerpos más simples, ¿no? Como el cuerpo de la molécula, el cuerpo de la bacteria, el cuerpo la bacteria, las bacterias de nuestro cuerpo, la flora bacteriana, que ya es toda una ecología, ¿no? En fin. Entonces va por ahí la cosa. Muchísimas gracias, Iván. De verdad es que cada pregunta y cada reflexión nos daría para podernos quedar aquí horas y horas y nosotros encantadas y encantados de escucharte. Y de nuevo, bueno, pues agradecerte tu participación, la generosidad de tu tiempo. Hay felicitaciones de Ivana Perlines, felicita al doctor Antonio Denquín, que bueno, también es miembro de nuestro grupo de investigación en Argentina, te felicita. Yaski también, Yaski Kinari, que es alumna de la materia de Derecho Animal aquí en el posgrado, también te felicita. Y pues agradecerte de verdad tu tiempo y que nos hayas compartido esta primicia, porque así lo tomo yo como una primicia de lo que estoy segura va a ser un texto pues como muchos textos que tú nos has presentado disruptivos, yo recuerdo mucho ese texto en esta compilación que hiciste, ¿no? Que haces una crítica muy fuerte a Nussbaum, ¿no? Cuando Nussbaum estaba acá en el top 10 de los autores citados, ¿no? Y estoy segura que, bueno, este texto que nos has presentado preliminarmente, pues va a ser igualmente disruptivo y va a generar muchos debates muy fructíferos. Pues yo te agradezco mucho en nombre del Grupo de Investigación en Derecho Animal, agradezco a nuestro público fiel y comprometido que está aquí hoy con nosotros. Te vamos a hacer llegar tu reconocimiento a tu correo y esperemos que esta sea la primera de muchas más colaboraciones conjuntas, Iván. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti y a las personas que me escucharon activamente, porque yo sé que escuchar es justamente todo un esfuerzo, ¿no? Todo un obrar, no es solo un padecer, como diría Spinoza. Eh, Respecto al título del libro, creo que va a ser, que se me había olvidado responder esa parte de la pregunta, el título del libro creo que va a ser Animales y Cambio Climático, no estoy seguro, lo pueden cambiar en estos días antes de que salga, pero pues a través de ti yo se los podría hacer llegar porque al parecer va a ser de distribución libre y gratuita. Sí, ¿no? Entonces, Eso nos encanta, todavía más la generosidad de compartir libremente textos y pues yo agradecer a ti y a todos los colegas que nos han acompañado. Yo pude estar observando, ¿no? A lo mejor tú como estabas en la ponencia, ¿no? Yo observaba las caras de los escuchas y sí fue una escucha muy activa y muy interesada y muy bonita. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Iván, muchas gracias, doctor Víctor Hugo, doctor Antonio, a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Y pues nos veremos el próximo martes con la conferencia. Si no me equivoco, está la maestra Brenda.
el próximo martes, ¿correcto? Así que no se pueden perder a la maestra Brenda. Y también pues hacer el anuncio el próximo viernes. Tenemos nuestro seminario. Les voy a hacer llegar junto con el doctor Víctor Hugo Salazar La Liga para hablar de temas de animales y criminología. Y si se pueden conectar, estamos transmitiendo en vivo los octavos coloquios de Derecho Animal en conjunto con la Universidad de Atacama y la Universidad Central de Chile. Les agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias, Iván, y estaremos por ahí al pendiente para próximas y futuras colaboraciones. Muchas gracias. Claro que sí, ojalá que sí. Un abrazo, chao. Gracias, chao. Iván, un saludarte, doctora Rosy, Bye, chao, doctor. Lo compañeros. mismo, Víctor, Hasta un luego. abrazo. Hasta luego, que esté bien. Chao.